Hoy voy a enseñarte cómo funciona Microsoft Copilot para Office. Y es que ya tengo acceso, lo he probado y ahora voy a contarte cómo funciona. En marzo del año pasado, Microsoft presentó una bomba. Su suite Office 365 iba a incorporar un copiloto con inteligencia artificial, una herramienta capaz de tomar el control de Word, PowerPoint o Excel, entre otras aplicaciones, para realizar tareas por nosotros. Una herramienta capaz de interactuar con archivos de diferentes formatos y con información de diferente tipo para asistirnos de un modo eficiente en nuestro trabajo. Un clic y escribe por ti. Un clic y hace una gráfica. Un clic y te hace una presentación. Pero no ha sido hasta ayer que lo han hecho accesible a todos los usuarios. Y yo ya tengo acceso. De modo que en el vídeo de hoy voy a explicarte qué es el Copilot Pro, qué características y funciones promete, cómo se puede acceder a él y, lo más importante, qué permite hacer. ¡Dentro vídeo! Ayer Microsoft anunció a través de su blog la llegada de nuevos copilots. Y lo digo así en plural porque han lanzado diferentes versiones y en diferentes herramientas y dando nuevas capacidades. En realidad, el principal producto que han lanzado es el Copilot Pro, que en esencia, con algunas diferencias, vendría a ser un poco como la versión ChatGPT Plus. Si os acordáis, la aplicación de Copilot la lanzaron hace unas pocas semanas y ahora han lanzado la versión con el plan de pago que cuesta $20 al mes de esta herramienta. Y prácticamente han copiado las características que tiene ChatGPT Plus. Es decir, tenemos acceso a los últimos modelos de OpenAI, tenemos acceso a una capacidad mejorada, porque con la versión gratuita podemos generar imágenes, pero a una versión mejorada de la generación de imágenes, y a la habilidad para crear nuestros propios GPTs, que es un poco lo mismo que tenemos en ChatGPT Plus. Y, muy interesante, también nos dan acceso a copilots en Word, Excel, PowerPoint y OneNote en diferentes dispositivos si disponemos de suscripción personal o familiar a la suite de Office 365, que esto es a lo que yo me he suscrito. Y esto tiene un coste de $20 al mes. Y hablando de toda esta suite, de todos los copilots en Word, Excel y las demás herramientas de la suite de Office, decir que para negocios también han abierto la veda a poder contratar esta herramienta. Recordemos que hasta hace no mucho te obligaban a contratar 300 licencias de golpe a $30 cada una para poder acceder al Copilot. Y ahora, pues, desbloquean esta limitación y puedes contratar a partir de una única licencia en los planes Business desde $30 al mes. Por lo que lo interesante es ver un poco qué es lo que nos traen de nuevo estos copilots. Y si nos vamos a esta página, vemos la presentación de todo el proyecto de copilots, donde nos presentan todos los que hay ahora mismo disponibles. De hecho, podemos ver los copilots para Bing, para Edge, para Windows. De estos ya son copilots que se presentaron anteriormente, pero lo más interesante es esta parte de aquí, los copilots para la suite de Microsoft 365 que ya están disponibles y que hoy os haré una demostración de Word, Excel y PowerPoint, pero que también están disponibles para Teams y Outlook. Y aquí podéis ver los vídeos donde nos dicen qué se podrá hacer con cada una de estas aplicaciones. Yo os dejo en la descripción para que luego lo podáis ver con más calma. Pero, por ejemplo, en Teams lo que nos dicen es que podremos hacer resúmenes de nuestras reuniones, nos hará la transcripción automáticamente, podremos hacer resúmenes y además trabajar también con esa transcripción para utilizarla como documento y pedirle más cosas. En la parte de Word nos prometen que podremos, por ejemplo, redactar automáticamente textos a partir de otros documentos que tengamos en nuestro OneDrive y, por ejemplo, en este caso lo que se están haciendo es escribir una propuesta y vemos un poco lo que hace. Veremos si esto ya se puede hacer o no se puede hacer, si han desarrollado ya y han implementado todo lo que podemos ver en estos vídeos, pero esto es como el objetivo y la promesa que nos hacen con cada una de estas herramientas. Con Excel nos dicen, por ejemplo, que lo que podremos hacer es generar gráficas de un modo fácil y rápido a partir de una interacción de texto, tal y como estamos viendo aquí. Esto también veremos si se puede hacer de un modo sencillo con lo que han lanzado ayer. Y obviamente con PowerPoint lo que nos prometen es básicamente que podremos generar presentaciones con instrucciones de texto de un modo rápido y editar después cada una de ellas a partir de instrucciones de texto. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo le hacen crear una presentación a partir de un documento y vemos
cómo escanea el documento y nos genera la presentación, y luego pues lo que podemos hacer es básicamente ir editando cada una de estas diapositivas también con instrucciones de texto, tal y como podemos ver. En este caso añaden un slide, pero también podríamos modificar un poco el diseño de cada una de estas diapositivas de la presentación. Aquí podemos ver cómo le pide que haga uno más visual. Pues todo esto veremos si en esta primera interacción o en este primer lanzamiento al que tenemos acceso es posible. Porque lo que voy a hacer ahora es explicaros cómo acceder a este Copilot Pro, y por otro lado lo que voy a hacer es hacer 3 ejemplos reales, ahora que ya tengo acceso real a las diferentes herramientas, para que veáis si realmente es posible hacer todo lo que nos han mostrado en los ejemplos. O al menos comprobar si el Copilot Pro es exactamente el mismo que el que estamos viendo aquí. Porque es cierto que yo he probado el Copilot Pro, que es el que cuesta $20, e intuyo que el que hay en esta presentación es el Copilot Business, que es el que cuesta $30, por lo que posiblemente alguna diferencia haya entre ellos. Y lo primero es explicar cómo acceder a Copilot Pro. Y esto es muy fácil. Lo primero que tenéis que hacer es acceder a vuestra cuenta de Microsoft, clicar encima de vuestro usuario y en este punto ir a cuenta de Microsoft, ir a vuestra cuenta de Microsoft Familia, por ejemplo, tenéis que tener activa una de estas cuentas y darle a obtener Copilot Pro. En este punto pues os cobrarán 22 euros al mes IVA incluido y simplemente es cuestión de darle a pagar y ya tendréis acceso a todas las herramientas. En el curso de inteligencia artificial que estamos preparando, profundizaremos en el uso de herramientas prácticas de inteligencia artificial. La idea es lanzar una primera edición con plazas muy limitadas. Si quieres formar parte de este primer grupo, inscríbete en la lista de correo que encontrarás en la descripción. Y serás el primero en recibir toda la información. La idea del curso es trasladar todo lo aprendido trabajando con empresas e instituciones a lo largo del último año de un modo que le puedas sacar provecho en tu día a día. Y una vez hemos visto cómo se puede acceder a Copilot Pro, vamos allá con algunas demostraciones de las aplicaciones. Por ejemplo, voy a empezar por Microsoft Word y lo que voy a hacer es abrir un documento en blanco y ver que nada más abrirlo ya hay novedades que se ven a simple vista, como es este cuadro de diálogo de Copilot que nos invita a generar un borrador directamente con inteligencia artificial. Y si os fijáis, aquí arriba a la derecha vemos la segunda manera de interactuar con el Copilot, que es con esta barra lateral, que es la estructura habitual de Copilot. En este caso, por ejemplo, lo que podemos hacer es empezar generando un borrador y decirle, por ejemplo, algo como esto. Quiero escribir un artículo sobre los 5 animales más populares del zoo. Le damos a generar y él automáticamente aquí actuará como ChatGPT y dentro del propio documento nos generará el borrador de este artículo, ¿vale? Y aquí vemos cómo va generando más por bloques en vez de texto continuo, pero irá generando todo el texto hasta completar estos 5 animales. Vale, no ha llegado a redactar la conclusión, como podéis ver, se debe haber agotado el límite de tokens, pero sí que nos ha llegado a proponer 5 animales como los 5 animales más populares: el león, el elefante, el panda, el pingüino y la jirafa. Y en este punto nos dice si queremos rehacerlo o si queremos conservarlo. Por ejemplo, lo podríamos conservar. Y aquí veríamos la siguiente manera como podemos actuar con el Copilot. Si nosotros seleccionamos cualquier fragmento de texto, por ejemplo este, si os fijáis aquí, aparece la opción de utilizar Copilot, reescribir con Copilot o visualizar como tabla. Por ejemplo, si seleccionamos este apartado donde aparecen los 5 animales, pues puede ser bastante interesante visualizarlo como tabla. Le damos a visualizar como tabla y automáticamente lo que hará es coger la información que hemos seleccionado y convertirla en una tabla. Y aquí vemos un poco el resultado, me lo he hecho justo a continuación. Lo que voy a hacer es meterlo todo en la segunda página y veis cómo me ha generado una tabla. León, elefante, panda, jirafa y pingüino, popularidad, características y comportamiento. Me ha hecho un poco el resumen de este borrador. Como os decía, además de interactuar de estos dos modos, gracias a Copilot también podemos interactuar a través de la interfaz de la barra lateral. Por ejemplo, le podemos decir que nos haga un resumen de este documento. Si yo clico aquí, automáticamente me cogerá el contexto del documento y me hará un resumen. Y aquí tendríamos el resultado, el resumen con los 5 animales más populares de este documento. Una cosa bastante curiosa y que funciona bastante bien de las que he probado es que además en esta parte de la interfaz podemos interactuar muy bien vía voz. Es decir, si yo activo el micrófono y le digo ¿puedes sugerirme 5 animales más que sean populares en el zoo y que no sean los 5 anteriores? Y le doy a enviar, pues me procesará esta petición como si estuviésemos en ChatGPT. Vale. Y aquí, como podéis ver, me ha propuesto pues 5 animales más que son populares en el zoo. El tigre, el gorila, el chimpancé, el rinoceronte y el hipopótamo. Y, por ejemplo, nosotros pues podríamos copiar esto y una vez está copiado, pues
Por ejemplo, hacer espacio aquí y pegar. Y podríamos ir ampliando el documento. Toda esta parte, toda esta funcionalidad, la verdad es que me ha sorprendido porque funciona muy bien. Todos los 3 tipos de interfaces, el generar directamente un borrador, el interactuar con partes de texto y el generar a través del Copilot, funciona muy bien. Lo único que he echado un poco en falta es que de momento no me permite acceder a otros documentos que tenga en mi OneDrive. Por ejemplo, tengo otro artículo de 5 animales populares en el zoo y si, por ejemplo, yo ahora le pregunto a Copilot si puede acceder a ese documento, pues las otras veces que lo he usado, pues me ha dado un error u otro. Vamos a ver si esta vez es diferente, pero creo que aún no lo tienen habilitado. ¿Puedes acceder a mi OneDrive para ver si hay otro documento donde también explique cuáles son los 5 animales más populares del zoo y hacerme un resumen de él? Y empieza todo el proceso, hasta aquí normal, pero veréis que o bien se queda acabando o bien me da un error de no puedo hacerlo. ¿Veis? Aquí lo dice. Lo siento, pero como soy un asistente de texto no tengo la capacidad de acceder a tu OneDrive ni a ningún otro archivo fuera de la información proporcionada en el documento y la pregunta. Por lo que de momento esa función tan chula que nos enseñaron ya en marzo de poder preguntar sobre otros documentos y que esta inteligencia artificial acceda a nuestra base de conocimiento para darnos respuestas de un modo conjunto, pues de momento no está habilitada. Pero aún así, el inicio y lo que podemos utilizar ya es realmente muy interesante. Y ahora vamos allá con una demostración de cómo usar Copilot en PowerPoint. Y, por ejemplo, podemos abrir una presentación en blanco y vemos que aquí ya tengo disponible el Copilot, por lo que si abro este desplegable, aquí a la derecha veremos cómo se abre la interfaz y ya puedo interactuar con él. Aquí lo ideal sería lo que os he dicho antes, pedirle que recuperase el documento de Word que hemos creado antes con los 5 animales más populares del zoo y nos generase una presentación. No lo podemos hacer. Podemos hacer un resumen, traerlo aquí y que genere una presentación a partir de esto, pero como al final es pegar un texto y que me genere una presentación, voy a hacer un ejemplo un poco más sencillo y simplemente le voy a pedir que me haga la presentación él mismo desde cero de los 5 animales más populares del zoo. Y para hacerlo, en este caso, lo voy a hacer con una instrucción de voz. Le voy a activar el micro. Crea una presentación con los 5 animales más populares del zoo. Le doy a enviar y automáticamente pues le hemos enviado esta instrucción y lo que debería hacer ahora es crearnos una presentación con los 5 animales más populares del zoo. Posiblemente no sean los mismos que antes porque está generando todo el contenido de nuevo, pero sí que nos debería crear una presentación visual con sus fotografías, sus textos y todo lo demás. Vale, y aquí pues tenemos la presentación hecha, la he hecho bastante rápido y tenemos que ha seleccionado esta vez el león con su fotografía del león, la jirafa con la fotografía de la jirafa, el elefante, el oso polar y el pingüino. En estos momentos, como podéis ver, pues no hay ni animaciones ni nada en las diferentes diapositivas. Si yo le doy, por ejemplo, a presentación con diapositivas y le doy a presentar desde la diapositiva inicial, pues bueno, aquí me ha puesto un vídeo y cuando voy pasando, simplemente, como podéis ver, no hay ni animaciones ni hay nada. Si yo salgo de aquí, lo que ahora le puedo decir, por ejemplo, es seleccionar esta diapositiva, ir al Copilot y decirle añade animaciones a esta diapositiva. Y automáticamente ha añadido algunas animaciones a esta diapositiva. Por ejemplo, lo que podemos hacer ahora es volver a darle a presentar desde el principio. Yo le doy a la siguiente y aquí podéis ver cómo ahora me lo anima en vez de ir directo al contenido de la diapositiva. Aquí lo podemos ver. Pasamos de aquí a esta pequeña animación que me ha hecho. Por lo que Copilot vemos que también puede interactuar con las diapositivas y, por ejemplo, generar pequeñas animaciones. Y decir también que además de estas opciones del copiloto, tienen la opción de diseñador. Clicamos aquí y lo que vemos es que nos permite pues, cambiar entre diferentes modelos de diapositiva de un modo rápido. En este caso no es ya inteligencia artificial, sino que son opciones predefinidas de plantillas, pero es otra manera de poder asistir y diseñar más rápido. Aquí como lo interesante es explicaros un poco las funciones de Copilot, lo que podéis ver es que se pueden generar ya desde cero pues presentaciones visualmente ya bastante competentes de casi cualquier tema y también lo que podemos hacer es pues, modificar y hacer acciones sobre ellas con instrucciones de texto, por lo que a poco que esto vaya evolucionando la verdad es que se va a convertir en una herramienta muy muy potente. Pero también es cierto que de momento yo creo que está por debajo de otras herramientas especializadas en generación de diapositivas o de presentaciones como puede ser por ejemplo Gamma. Os dejo aquí un vídeo muy interesante sobre ella.
Y para terminar nos queda hacer un ejemplo rápido en Excel. Para hacerlo me he creado una base de datos de empleados ficticios. De hecho, la he creado con ChatGPT y Code Interpreter, donde básicamente tenemos estos datos. Tenemos una idea de empleado, un nombre, un apellido ficticio, una fecha de nacimiento, el departamento donde trabajan, el salario que cobran y la fecha de inicio del trabajo. Y si nos fijamos, para utilizar Copilot tenemos como dos opciones. Podemos acceder directamente a la ventana de Copilot y aquí se nos abriría Copilot. Y hay una diferencia con los otros dos Copilots que he utilizado hasta ahora. Cuando lo he tratado de utilizar en castellano, me ha dicho que nada, que lo utilice con prompts en inglés. Por lo que entiendo que es una versión o un Copilot en una versión un poco anterior que los otros dos. Y de hecho el funcionamiento así me lo hace pensar. Pero voy a enseñaros un poco cómo funciona. En este caso podemos abrir el Copilot o podemos hacer algo más rápido, que es pedirle un primer análisis de los datos, a ver qué insights nos da. Si clicamos justo aquí al lado del Copilot, vemos cómo nos hace un análisis rápido de la información más relevante. Y, por ejemplo, en estos casos nos hace una información y unos gráficos bastante interesantes, como es el promedio de salario de los diferentes departamentos de IT, marketing, finanzas y recursos humanos, que son estos valores de aquí. Nos ha hecho también un gráfico con los diferentes salarios que ha analizado, con valores de millares aquí, que empieza en 500.000 y llega a los 5 millones, que es más o menos el salario máximo que ha aparecido aquí, son 4.200.000, por lo que lo ha hecho bien. Los salarios por departamento, bueno, me ha hecho diferentes gráficos. Y con este primeros insights, lo que nosotros podemos hacer es insertar, por ejemplo, cada una de estas tablas dinámicas y nos genera una hoja nueva donde nos inserta estos gráficos. Es bastante útil cuando las tablas son sencillitas como la que acabo de mostrar. Pero lo interesante es un poco ver qué puede hacer el Copilot. Por lo que si ahora me voy a la opción de Copilot, por ejemplo, lo que vamos a hacer es tratar de pedirle que añada alguna columna nueva. Por ejemplo, la antigüedad. Tenemos la fecha de inicio del trabajo, pues que nos diga la antigüedad en días. Por lo que, por ejemplo, podemos seleccionar toda la tabla y decirle que queremos añadir alguna columna, Add Formula Columns, y aquí me hace como algunas sugerencias. Y lo que yo le voy a decir es simplemente que me añada una columna llamada antigüedad con la antigüedad en días de los trabajadores. Quiero una columna con el total de días trabajados de cada trabajador. Y le envío esta información y vamos a ver si entiende bien la indicación, es decir, si entiende bien que tiene que coger la fecha de inicio y generar la nueva columna. Aquí el problema que tenemos es que la fecha de inicio está en castellano y vamos a ver si lo puede hacer. Pues sí, ha cogido la fecha de inicio, ha aplicado una fórmula y ahora vamos a ver si le doy a insertar columna, si lo hace bien. Le doy a insertar columna y vemos que nos ha añadido esta columna con estos resultados que son coherentes con lo que le hemos pedido. Más o menos desde el 2019 al 2024 han pasado 3 años y medio, por lo que coincide con estos 1.663 días y es coherente con el resto de valores. Por lo que una de las cosas que le podemos pedir a Copilot es que nos añada columnas con información concreta procesada a partir de los datos de las otras columnas. Y otra cosa que le podemos pedir es que nos haga gráficos. Por ejemplo, le podemos pedir que nos haga un gráfico concreto, como por ejemplo, vuelvo a seleccionar toda la columna, le puedo decir lo siguiente. Por ejemplo, le podemos pedir esto. Haz un gráfico que relacione el total de tiempo trabajado con el salario percibido. Le doy a enviar y vamos a ver si esto lo hace bien. Y vemos cómo nos ha generado este gráfico. Para verlo más grande le voy a decir directamente que me lo incluya y nos dice pues esto, la relación que hay entre la gente que ha trabajado alrededor de 1.000 días y el salario que está percibiendo y la gente que ha trabajado curiosamente más días y el salario percibido, por lo que no hay una relación directa. Nos ha hecho también bien este gráfico, lo ha hecho bastante rápido, lo ha hecho bien. Por lo que en general vemos que el Copilot de Excel, aunque parece que, ya os digo, por el hecho de que no pueda interpretar el castellano y lo que le podemos llegar a pedir está un poco en una fase un poco anterior que los otros dos, ya es útil para hacer tareas que hacíamos, por ejemplo, en Code Interpreter. Personalmente, muchas de estas cosas prefiero pedírselas a ChatGPT, al menos cuando funciona de modo consistente, porque cuando me da el resultado me lo suele hacer igual un poco más ágil. Pero sí que es cierto que en esta primera interacción las cosas que le he pedido me las ha hecho bien y yo creo que es también cuestión de acostumbrarse y darle un poco de margen a la herramienta para que vaya mejorando. Como podemos ver, todo lo que es añadir columnas nuevas manejando información que ya hay en la tabla y lo que es generar gráficos, que son 2 tareas muy habituales en Excel, ya las podemos automatizar gracias a Copilot.
Y mi conclusión, después de haber probado al menos estas 3 herramientas, es que Copilot va a convertirse en una herramienta de referencia, una herramienta a que nos acostumbraremos a utilizar, pero que a día de hoy aún no está quizá en ese punto dulce para que se convierta en una herramienta obligatoria de usar. Teniendo en cuenta que de momento tenemos que ir trabajando con un documento, llevando la información de un sitio a otro, pues quizá otras herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar a hacer cosas similares. El potencial real de Copilot para mí, más allá de que funcione un poco mejor o un poco peor la parte de inteligencia artificial, está en esa promesa de poder recurrir a una fuente de conocimiento única, donde estén documentos de Excel, documentos de Word, documentos de PowerPoint, y dando referencias concretas de cuál es el documento que necesitamos, extraer esa información y llevarla a la aplicación correcta para hacer una tarea. De momento, esto no se puede hacer, por lo que Copilot se queda un poco cojo, pero sí que es cierto que para mí ha cumplido con las expectativas, porque al menos todo lo que son acciones concretas que prometieron que se podía hacer, pues todas las acciones que se podía hacer dentro de Word, como manipular texto, crear tablas, hacer resúmenes, extraer información con el modelo de ChatGPT. Sí que es cierto que había otras herramientas que ya lo hacían y que incluso te lo podías llevar a Google Sheets vinculando la API de OpenAI, pero funciona bien. Toda la parte de generación de presentaciones funciona bien. Como ya he dicho, creo que no llega al nivel de Gamma en estos momentos, que es una herramienta especializada solo en crear presentaciones con inteligencia artificial, pero sí que en cuanto podamos vincularlo con documentos de Word y la potencia que esto tendrá cuando mejore, creo que superará estas aplicaciones concretas. Y también hemos visto que las funciones concretas en Excel también las cumple bien, es decir, nos permite hacer operaciones y fórmulas de modo intuitivo y rápido y añadir columnas, y también nos permite generar gráficos de un modo fácil. Habría que verlo con casos más complicados, pero a priori todas las herramientas están ahí y como mucho se tendrán que ir mejorando. La verdad es que a mí me ha gustado bastante Copilot y creo que voy a tratar de acostumbrarme a utilizarlo. Más que nada porque la parte de interacción con voz funciona muy bien y la verdad es que es muy cómodo estar interactuando con teclado, ratón y micrófono a la vez para agilizar un poco el trabajo. De modo que la primera valoración es más que buena, de verdad. O sea, esperaba igual incluso un poco menos después de haber probado las primeras impresiones que tuve con otros Copilots, y la de este ha sido francamente buena. Vamos a ver cómo evoluciona. Decidme si queréis que pruebe alguna otra de las herramientas que están dentro de la suite, y si no, nos vemos en el próximo vídeo.